Padre Santo, te pido que tú puedas guiarnos, que nos ayudes a poder entender bien este tema, que podamos seguir creciendo, Señor, y- y considerar esto en nuestro propio corazón, Señor, cómo estamos lidiando, tratando con la ira. Ayúdanos a poder arrepentirnos y poder confiar en ti, en todo lo que dice tu palabra, poder vivirlo, Señor, aplicarlo a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra realidad, Señor. Este es un tema con el cual estamos todo el tiempo rozando, todo el tiempo tratando, y danos un entendimiento claro eh, para poder reconocerlo y poder sabiamente ir matando este pecado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, había algunas tareitas para hacer. ¿Se acordaron de las tareas? ¿Sí? ¿Se pudo hacer algo? Buenísimo. ¿Cuál era la tarea? ¿Sí? El versículo era bastante fácil, ¿no? A ver, ¿quién lo dice? Muy bien, muy bien. Y después leer el Salmo 119. Y ahí pudieron ver algunos matices, algo que tiene que ver con las emociones, con la ira. ¿Sí, no? ¿Lo pudieron hacer? ¿Pudieron? Sí, sí, la ira justa, de pecaminoso. Ajá. Ahí expresa sus emociones de forma contundente el salmista también. Bueno, ahora vamos a ver la raíz de la ira. Pero antes quiero leerte una historia de un matrimonio eh, que le cambié los nombres. Eh, Carlos y María. Carlos y María. ¿Cómo puede Carlos y María aprender a manejar la ira pecaminosa? Esa es la pregunta. Y acá les doy el contexto. Al igual que tú y yo, Carlos y María tienen un problema con la ira. Carlos estalla, María se cierra. Él vocifera y desvaría y ella se guarda el enfado. Es jueves, después de un estresante día de trabajo. Carlos sale a las 6:30, ansioso por llegar a casa y disfrutar de una cena y una velada tranquila con su familia. Por desgracia, la casa está hecha un desastre. Los niños están revoltosos y la cena no está preparada. Ni siquiera está empezada. Lo único que quiero es volver a casa y que todo esté tranquilo, le grita a María. ¿Es mucho pedir? Esto está hecho un desastre. Y luego agrava el problema provocando a María con la pregunta que ningún cónyuge cabal debería plantear nunca. ¿Qué has estado haciendo todo el día? María también está enfadada, pero no le grita a su marido, al menos no esta vez. Su ira tiende a ser más eh, rencorosa que ardiente. Le molestan las críticas de Carlos, sus gritos, su falta de ternura. Ella por su parte se retrae, se retira, como es su deber, a la cocina, resentida, herida, sintiéndose sola, derrotada y repitiendo la conocida eh, autocompasión. Si tuviera un marido que me aceptase como soy, lo que me hace falta es que me amen incondicionalmente, no que me ataquen constantemente. La cena, murmura, lo que me gustaría es tirarle esta fuente de pasta en la cabeza. Así que, ¿cómo puede Carlos y María nuevamente aprender a manejar su ira pecaminosa? ¿Dónde comienza el proceso para que los arrebatos cambien y el resentimiento? Como cristianos, Carlos y María tienen su base en la Biblia. Saben que no basta con un mero cambio de comportamiento. En esta historia se presentan dos clases de ira, ¿no? O la misma ira, pero manifestada de dos maneras. Una es explosiva, expresiva, y eso es ira, y la otra ira tiene más que ver con el resentimiento, con el silencio, con guardar ahí en el corazón el enojo, el enfado, pero no estalla.
No nos engañemos sobre esa ira. El hecho de contenerla no significa que no esté el pecado ahí. Es ira pecaminosa y está. Y tenemos que evaluarlo en nuestro corazón, examinarlo. Pero ¿dónde comienza el proceso para que tanto la ira explosiva como el resentimiento cambien? Para que se produzca un cambio santo, profundo y duradero. Y esto hace falta más que un cambio externo, ¿no? Se necesita un cambio interno. Se necesita lidiar con las raíces de la ira. Al principio del libro que estoy leyendo, comenzaba todo con un jardín, ¿no? Varios acá tienen que ver con la jardinería, tienen alguna habilidad con eso. Y una ancianita le daba un consejo a un joven sobre las malezas, ¿no? Las hierbas malas. ¿Cómo quitar la maleza? ¿Cómo la eliminás? De raíz, de raíz. Porque si simplemente la cortás por arriba, ¿qué pasa? Vuelve a salir. Bueno, todas las soluciones sobre el comportamiento, soluciones prácticas, te voy a dar estas, respirá profundo, contá hasta 10, salí afuera, hacé muchos consejos que se dan en cuanto a la ira, todo eso tiene que ver con la superficie, pero no tiene que ver con la raíz. Para poder cambiar la ira, nosotros necesitamos ir a la raíz, que se necesita lidiar con la raíz de la ira, ¿qué la está provocando? Bueno, nuestra cultura ofrece varias teorías en cuanto a lo que es la ira, qué la causa. Salud, Patri. Y quiero leerles algunas cosas que propone la cultura. Algunos piensan que surge de fuerzas psicodinámicas profundas, internas e inconscientes, que hay motivos oscuros que nos acechan desde el interior y nos controlan de forma impulsiva. Algunos piensan que la ira tiene su causa en el pasado, se debe al maltrato infantil. Esto puede influir en crisis traumáticas tales como el maltrato físico o el abuso sexual. Puede que sea el resultado de no haber recibido el cuidado adecuado, como cuando tus padres te abandonan o creces en una familia disfuncional, o formas de expresar la ira en las cuales tus padres te están mostrando un mal ejemplo. Otros argumentan que lo que produce la ira son las dificultades presentes y el sufrimiento circunstancial. Las ofensas, las necesidades emocionales insatisfechas o vivir con personas iracundas nos hacen enfadarnos. Hay otros proponentes, son los del modelo médico, que consideran que la ira surge de factores fisiológicos como la fatiga, las anomalías genéticas, los desequilibrios químicos en el cerebro, las deficiencias hormonales o discapacidades físicas. Algunos cristianos también vinculan la ira con la actividad satánica dentro de nosotros. Puede ser posesión u opresión o incluso los demonios de la ira. Y la mayoría de los escritores dicen que no debemos seguir el ejemplo o admirar a personas iracundas, personas populares, ¿no? Claro, la Biblia reconoce algunas de estas dificultades que les acabo de presentar y va a tratar con compasión y con mucha percepción y con verdad bíblica, ¿no? Es verdad que existe un diablo, es verdad que el hombre exterior está en decadencia, que las enfermedades y los cambios hormonales se van a convertir en obstáculos y en ocasiones para caer. Es cierto eso. Es cierto que vivimos en un mundo caído donde hay personas tanto en el pasado como en el presente que nos hacen daño y la Biblia reconoce que esos factores pueden tener un impacto enorme. Esto nos tienta, nos provoca, hace que la ira sea fácil de desarrollar y difícil de controlar. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender. Nunca la ocasión o la provocación es una causa. Nunca, jamás, para ningún pecado. La Escritura se resiste rotundamente a este reduccionismo o determinismo en lo que se propone
en relación a la causa de la ira. Tenemos que ver entonces cuál es la verdadera causa de la ira, de dónde viene la ira. Y para eso quiero que leamos algunos versículos. En Marcos capítulo 7, Marcos 7, versículo 20, dice, pero decía que del hombre sale, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Presten atención a estas palabras. Esto es lo que tenemos que creer. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Otro pasaje en Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos estos pasajes y veamos otro más en Mateo capítulo 15. En el versículo 10 Jesús había dicho qué es lo que contamina al hombre, y el versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acompáñame a otro texto en Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 13 hasta el versículo 15.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces podemos sacar una conclusión automática al leer estos pasajes, y es que la raíz de todo pecado, incluyendo la ira, ¿en dónde se origina? En el corazón. La raíz de todo pecado, incluyendo la ira, se origina en el corazón. Y acompañame un pasaje que estuvimos estudiando el mes pasado no, hace 2 meses, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya que el pecado se origina en el corazón, veamos algunas funciones fundamentales del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, 2 cosas discierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto define al corazón con 2 funciones principales, como pensamientos e intenciones. Podríamos poner ahí la palabra creencias y motivos, que serían sinónimas, ¿no? Y bastante simples para entender. En otras palabras, la ira pecaminosa surge de esta raíz, de las creencias pecaminosas y los motivos pecaminosos que tenemos. Entonces, ¿de dónde surge la ira pecaminosa? De acuerdo a este texto, del corazón, pero eso sería algo general, ¿no? Específicamente de estas funciones del corazón, de las creencias pecaminosas y de las motivaciones pecaminosas. Volvemos a hacer la pregunta, ¿de dónde surge entonces la ira pecaminosa? De las creencias pecaminosas y de los motivos pecaminosos. Por esa razón, el proverbio dice que tenemos que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿no? La ira pecaminosa surge por algo que nosotros creemos o por algo que nosotros queremos. Siempre tenemos que pensarlo en ese contexto. Ahora acompáñame a otro texto y vamos a meditar, vamos a sacar algunas implicaciones de ahí, en Santiago también. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Todo el capítulo va a hablar de pecados que están relacionados con la ira. La murmuración, el querer hacer alianzas con el mundo, los problemas interpersonales dentro de la iglesia, planificar y querer salir con las tuyas sin depender del Señor. Todo está relacionado con la ira. Pero lo primero que tenemos que ver acá es a qué apunta Santiago. Santiago apunta al corazón. Él no da soluciones, ni siquiera él dice, estas son las 3 cosas que deberían hacer cuando tienen ira. Cuenten hasta 10, respiren profundo, salgan afuera. No. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué es lo que está produciendo esto? Y parece obvia la respuesta, porque la respuesta está en forma de pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No tiene que ver con los placeres, las pasiones, los deseos que combaten, que batallan en vuestros miembros? Acá dice que combaten, ¿no? Es un término militar este. Ellos están atrincherados. ¿Saben lo que es una trinchera?
Bueno, ellos están atrincherados y están batallando. Así que estos deseos y placeres están atrincherados en nuestro corazón. Porque le está hablando a la iglesia, Santiago, ¿no? Eso está atrincherado en nuestro corazón, está arraigado en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que evaluar de raíz, ¿no? Son esos deseos y placeres que nos hacen batallar. Pero fíjense, estos deseos y placeres son deseos y placeres insatisfechos y aún nos gobiernan, porque dice, codiciáis y no tenéis. O sea, ustedes desean. La palabra para deseos acá tiene que ver con una palabra de la que entendemos el hedonismo. Se comprende ese concepto de hedonismo, personas que hacían del placer un culto, un dios. Entonces todo placer, todo lo mejor, viene de la cultura griega esto, ¿no? Entonces ellos no pueden, dice, no tenéis, no tenéis. ¿Y cuál es el resultado? Matáis, matáis. Y el homicidio, ¿dónde tiene su raíz? Bueno, pero un poquito más en la ira, claro, porque es el enojo que es lo que lleva a la persona a matar, de acuerdo a lo que dijo Cristo, ¿no? Entonces el homicidio tiene su raíz en la ira. Y ahí está diciendo, entonces se enojan porque no tienen lo que desean, porque no lo pueden alcanzar. Entonces estos placeres insatisfechos los están gobernando. Porque cada vez que ustedes codician y no tienen eso, se enojan por no obtenerlo, ¿no? Y fíjense cómo la ira da lugar a la codicia y a la envidia, porque dice, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Ardéis de envidia. O sea, la envidia tiene que ver con el pecado que me genera esa insatisfacción porque no tengo lo que yo quiero. Y eso que el otro tiene es lo que yo necesitaría, ¿no? Y sé que nos cuesta mucho a veces pensar en que somos envidiosos, pero es algo que deberíamos evaluar bien, porque hay más envidia en nuestro corazón de lo que estamos dispuestos a admitir. Ya que luchamos con la ira, en algún punto este pecado también se relaciona con la envidia. Fíjense cómo sigue el texto. Dice, entonces combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero después dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que está motivando a esta persona irada en su petición? ¿Cuál es su motivo? Se quiere deleitar, es un motivo egoísta, ¿no? Él quiere obtener lo que le interesa. Y si no lo recibe, no lo va a recibir porque él quiere gastar en sus deleites, ¿no? Se quiere deleitar. Entonces podemos ver 4 cosas acá que motivan la ira, que apunta Santiago, ¿no? Los deseos y placeres que están atrincherados en el corazón, los deseos y placeres que están insatisfechos en nuestro corazón y nos gobiernan, la codicia y la envidia y los motivos egoístas. Así que se va delineando un poco más la raíz de la ira, ¿no? Y algunas preguntas nos podríamos hacer. ¿Tu deseo te domina? ¿Te está controlando ese deseo? ¿En qué pensás cuando tu mente está ahí relajada, que vaga sin rumbo? ¿En qué pensás, por ejemplo, en qué estoy pensando en mi tiempo libre? ¿Cómo lo utilizo? ¿En qué está mi mente? ¿En algo que yo deseo? También un buen deseo se puede volver algo pecaminoso cuando está desmedido, cuando estoy dispuesto a pecar para conseguir ese deseo, ¿no? Cuando, por ejemplo, estoy manipulando a otros para obtener un resultado que quiero. Puede ser el llanto para conseguir la compasión de los demás. O explotar y mostrar hostilidad para que otros tengan miedo, se atemoricen y consiga lo que quiero.
O cuando estoy pecando para obtener lo que quiero directamente, ¿no? Así que cuando nosotros tenemos ira, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que estoy deseando? ¿Qué es lo que está dominando mi corazón? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para obtener eso, no? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios en su soberanía no nos concede el deseo de nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos con Dios? O cuando las necesidades que tenemos permanecen insatisfechas. Lo que deberíamos hacer es aprender a contentarnos en santidad en cualquier situación en la que el Señor nos tenga, ¿no? Pero esto es muy, muy práctico porque dijimos que la ira tiene que ver con las creencias y con los motivos. Las creencias pecaminosas y los motivos pecaminosos. Pero Santiago nos va a dar un poco de matiz en cuanto a estas creencias y motivos, ¿no? Y él pone acá los deseos, las motivaciones, ¿no? Entonces, preguntas que no podemos hacer. ¿Qué es lo que me hace enojar? O sea, ¿en qué estoy creyendo? ¿En qué estoy creyendo por lo cual me estoy enojando? ¿O por lo cual estoy resentido? Y podemos ver varios ejemplos bíblicos de cómo reaccionaron con ira. ¿Te acordás de Saúl? Se enoja con su padre porque no tenía la primogenitura, porque acusó a Jacob de haberlo engañado y robarle la primogenitura. Y ese enojo se expresó, pero lo más tremendo de todo esto es que él mantuvo el enojo, la amargura, ¿no?, en su corazón. ¿Y qué decía en su corazón? La escritura, ¿te acordás lo que dice? Sí, pero ¿cómo lo dice? ¿Cómo planifica? Llegará la muerte de mi padre y de mi madre y voy a tener la ocasión de matar a mi hermano, ¿viste? Y pasó mucho tiempo y seguía enojado, pasaron décadas. Cuando lees el libro de Amós, te vas a dar cuenta de que toda esa generación siguió enojado por los mismos motivos contra Jacob. Y habían pasado más de 1000 años y todavía seguía ahí el enojo. 1000 años, literalmente, ¿eh? Así que él creía en algo y eso lo hizo enojar y estaba motivado a hacer lo que quería hacer, ¿no? ¿Te acordás? Balaam se enojó con la mula porque no quería avanzar y se enojó y le pegaba, ¿no? Y la mula se le pone a hablar y es insólito lo que pasó porque no estaba entendiendo Balaam, pero se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él deseaba algo. Él quería ir hasta allá y no podía llegar. Ese es un enojo muy común, ¿no? O sea, no se está yendo a comprar y se te rompe el auto, la bici, la moto y no llegás y te enojás. Y vamos a ponerle en esos términos, ¿no? ¿Con quién nos estamos enojando? O sea, si se rompió, se rompió. O sea, no avancé, ¿no? Bueno, pero acá el ejemplo bíblico es un tanto distinto, ¿no? Pero Balac también, ahí en el próximo capítulo, se va a enojar con Balaam porque le decía, ¿para qué lo contrata Balac a Balaam? Para maldecir al pueblo de Dios. ¿Y qué hace Balaam? Lo bendice. Entonces se enoja. ¿Por qué se enojó? Porque ¿qué deseaba Balac? Deseaba algo y no lo obtuvo. Siempre se desea algo, no lo obtuvo. Cuando nos enojamos está el deseo. Hay un deseo insatisfecho que gobierna nuestro corazón, que nos controla. Herodes mató a los niños porque se enojó, porque lo estafaron, ¿no? Porque le mintieron. Pero, ¿cuál fue el enojo de Herodes? ¿Que le hayan mentido? Había un nuevo rey y él deseaba tener el poder, él deseaba ser él el rey. De hecho, él hizo cosas tremendas, ¿no? Pero ahí ves el enojo, ¿no? Y por ejemplo, acompañamos a un pasaje que hemos estado leyendo en estos últimos meses en
Hechos capítulo 19, cuando hicimos el contexto histórico de Efesios. Fíjense ahí en el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Bueno, bastante interesante la narrativa, pero fíjate lo que pasa acá. Cuando los ídolos de metal que tenían en sus manos se vieron amenazados, ¿qué otros ídolos salieron del corazón? Los ídolos del materialismo, ¿no? Del amor al dinero, a las riquezas. Que en realidad ese era el ídolo principal, ¿no? El ídolo de metal que vendían de los templecillos, eso, no pasa nada con eso. El tema es la riqueza, la ganancia, ¿no? Entonces salieron del corazón esos ídolos. Y eso es lo que lo hicieron enojar. Así que la ira surge de acá, cuando no obtenemos aquello que deseamos desesperadamente. Eso es lo que nos hace enojar. Esa es la raíz de nuestra ira. Así la podemos identificar. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Sí. Sí. Cuando estamos enojados, además del homicidio, hay otros pecados que se están involucrando. Eh, la ira da lugar a muchos pecados, a muchísimos pecados. De hecho, somos vulnerables a cualquier otro pecado. Y Santiago pone a la envidia y a la codicia en ese contexto del enojo, porque tiene que ver con los deseos. Y la envidia también tiene que ver con los deseos. Así que están asociados. Hay un descontrol. En el interior, ¿no? Sí, perdón. Ujú. Ujú. Sí, sí, exacto. Naval actuó, sí, neciamente actuó. Él quería, se comportó mal con David, cuando David antes le había mostrado un favor. Y, y bueno, expresa lo que dice Proverbio, ¿no? Él iba a ser destruido, lo iban a matar eh, y a toda su casa por esto que él había hecho. Eh, y era un hombre necio, ¿no? Realmente un hombre necio, que es muy impulsivo. No pensaba bien. Sí. Y ahí Abigail lo que hace es aplacar esa ira en David. Y claro, también además de eso, lo que hace Abigail sabiamente es que no obre David en su propia justicia. En Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Así que nada que hacemos, la venganza, decía el chavo, nunca es buena, ¿no? Pero la venganza es buena, o sea, Dios es un Dios vengador. Dios se va a vengar de todos sus enemigos, de todo, absolutamente todo. Pero la venganza en el ser humano es un pecado. No en Dios, pero sí en los seres humanos. Dios no le permite a los seres humanos vengarse, excepto la facultad que le da a las autoridades civiles, como la cárcel y la espada, ¿no? Como que dice Romanos capítulo 13. Pero, por ejemplo, nosotros no nos podemos vengar. No nos podemos vengar. Ahí no hay una venganza piadosa, justa. Sí nos podemos airar con ciertas cosas de manera santa. ¿Recuerdan qué tenemos que pensar para saber si nuestra ira es justa? La clase pasada lo vimos. ¿Cómo evaluamos si nuestra ira es justa? Ya tenemos que partir de la premisa que es mala la ira, ¿no? Pero si tendríamos que decir que es justa, ¿qué eran las tres cosas que teníamos que ver? ¿Cómo? Reacción ante el pecado, ¿qué más? Se centra en Dios y en su reino, y después, exactamente, sigue haciendo lo que tenía que hacer. O sea, nadie arruina sus planes. No puedo predicar porque la verdad es que me enojé porque un hermano cayó en pecado y ahora ya está, no puedo predicar. Así que predique otro. Está bien que me haya enojado, ¿no? Porque el hermano cayó en pecado. Pero no es una ira piadosa si después, no es una ira justa si después no puedo hacer lo que tengo que hacer. Cuando esa ira nos está desalentando y nos debilita para hacer la obra de Dios, es una ira, no es una ira piadosa, justa. Es una ira que reaccionó mal, ¿no? Entonces tenemos que atender eso. Y ahora, bueno, vimos la raíz de la ira. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos a la tarea. Ujú. Siempre hay alguna mala motivación, por más que uno tenga, no sé, como por más que quieras enojarte por algo justo, de todos modos hay algo que no está funcionando. Me estuve evaluando esta semana y yo veía eso, ¿no? Como que me enojo, pero no, o sea, quizás puede ser algo justo, pero también hay alguna motivación propia. Ujú. Claro. Y digo, ¿cómo a veces qué difícil es separar, ¿no? O sea, que realmente estás haciendo como que es pecado y Sí. porque es en contra del propósito de Dios. Por lo menos para mí es muy difícil todavía enojarme solo por lo que a Dios no le agrada, ¿no? Ujú. Porque siempre lo veo con motivaciones propias, ¿no? Algo que me está afectando. ¿Cómo te afecta a vos, claro? Sí, creo que a mí me pasa lo mismo. Es un tema que tenemos que aprender a tratar. Es un pecado en el cual tenemos que saber lidiar y crecer en la habilidad de poder tratar con ese pecado. Enseguida uno se enoja y después empezás a pensar, ¿qué es lo que me está haciendo enojar? Tenés las herramientas. Lo que estamos dando son las herramientas. No es que en 2 lecciones más ya superamos la ira. Tenemos las herramientas. Y ahí tenemos que empezar a usar las herramientas y trabajar en nuestro corazón. Y esto lo que nos va a ayudar a tener es luz sobre nuestro pecado, que muchas veces lo minimizamos o lo vemos de manera superficial o hacemos cosas externas simplemente para tratar con el pecado y no vamos a la raíz, no tomamos tiempo para tratarlo como Dios quiere. Y lo que queremos es dar herramientas y todos crecer, ¿no? En esto. Hablábamos con Rebe cuán difícil es tratar los temas de consejería cuando eh, a veces uno está en debilidad, o sea, en el sentido de que no es que son temas de en los cuales vos estás todo el tiempo rodeado de verdad bíblica y todos saben y todos sabemos y nos exhortamos, estamos aprendiendo todos.
O sea, estamos todos en ese sentido como en un punto clave en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de iglesia, ¿no? En donde vamos a decir, bueno, le vamos a creer a Dios, vamos a aplicar los principios y vamos a luchar contra el pecado o no. Pero no, de ninguna manera nos podemos mantener en la misma situación. Quiero darte una tarea para que puedas evaluar bien la ira y esta semana poder hacerla. Primero, y explicar. Quiero explicar cada detalle, así que si hay dudas, vamos a tomar un tiempo para contestar. Primero lee Santiago capítulo 3, versículo 13 al capítulo 4, versículo 12. Santiago 3, 13 al 4, 12. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las varias formas en que se describen las raíces de nuestra ira? Eso es lo primero. ¿Cuáles son las varias formas en que se describen las raíces de nuestra ira? En ese pasaje, ¿no? Ahí vas a ver varias maneras. Y pensá en algo. Esto no lo anotes, pero pensalo. O sea, anotalo ahí como tarea, pero no es que tenés que desarrollarlo. Pero medita cuántas veces en la semana usás la frase necesito. Yo necesito todo. Necesito, quiero, debería haberse hecho, tengo derecho a. Pensá en eso. ¿Cuántas veces está eso en tu boca? Porque te acordás de una de las cosas que causa nuestra ira es los deseos insatisfechos, ¿no? Así que todo este necesito, quiero, debería haberse hecho, tengo derecho, todo eso tiene que ver con los deseos, con lo que estamos deseando. Así que después hace un paralelismo en tu mente. Claro, yo digo muchas veces esto, todo lo que necesito, y veo que paralelo a eso, me enfado todo el tiempo. Y claro, porque estoy todo constantemente reclamando mis derechos. Y ahora sí, una tarea que necesitas tomar tiempo. Anotá durante esta semana, puede ser en tu celular, en un cuadernito, todos los episodios de ira que tengas. Ya sea resentimiento o que hayas respondido en ira expresamente, ¿no? Y consta en 3 cosas para ayudarte cómo anotarlo. Primero, situación. Deja ahí 2 o 3 renglones y pone después comportamiento. Y deja 2 o 3 renglones y pone tus pensamientos y deseos. Entonces, situación, comportamiento, tus pensamientos y deseos. En situación, pone estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Quién te ocasionó el enojo? No es la raíz eso. ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Y resumí lo que pasó. En cada vez que hayas tenido esa situación. No esperes el viernes para acordarte de todo. Si te enojaste hoy a la tarde, allá empezá a anotarlo. Hacé la tarea. Eh, si te enojas mucho, va a venir con un cuaderno así, ¿no? Pero cada episodio de ira, anótala. Resumí lo que pasó. No tanto detalle, sino quién, qué y cuándo. En tu comportamiento. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué sentiste en respuesta a lo que pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué sentiste en respuesta a lo que pasó? Esto todos tenemos que hacer, ¿eh? Seguramente me voy a enojar esta semana, así que también tengo tarea. Resume la última en el comportamiento es ¿qué dijiste?
hiciste y sentiste en respuesta a lo que pasó. Y ahí lo que tenés que hacer es, bueno, resumir las palabras, las acciones y las emociones, pero no lo positivo, sino todo lo negativo, pecaminoso. Eso es lo que hay que escribir. Y en cuanto a los pensamientos y deseos, hacer esta pregunta: ¿qué estabas creyendo? ¿O qué creías? ¿O qué querías? ¿Qué deseabas en medio de esa situación? Salud. ¿Qué deseabas en medio de esa situación? Entonces, esa sería la tarea. ¿Se entiende? ¿Sí? De esta semana. No de toda la vida, digamos, ¿no? Sí. Hay ofertas de cuadernos para... Yo uso las notas. Hay un... En este celular tiene notas. Y ahí yo voy poniendo diferentes notas. Si tenés más de 200 gigas, pienso que te va a alcanzar el espacio. Así que bueno, ¿se entiende ahí la consigna? Son 3 tareitas. La de Santiago, escribirla. Después lo otro es meditar y esto es anotar todo. Prácticamente es un plan de batalla que vamos a tener contra la ira. Así que bueno, oramos y terminamos este tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido pasar de, de entrenamiento, Señor, en cuanto a la lucha contra el pecado. Te pido que podamos aplicarlo, que podamos vencer la ira pecaminosa en nuestro corazón. Danos victoria, Señor, y también, Señor, diligencia para poder luchar contra el pecado de ira. Y Padre, esta semana tenemos este desafío lindo de poder eh, tratar específicamente y recordar, que nos podamos recordar mutuamente cómo aprender a manejar este pecado, Señor, a matarlo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.